Hola a todos, muy buenas noches. A ver, vamos a ir. Hola a todos, bienvenidos. Todas las personas que se están conectando, no sé si se me escucha bien. A ver, voy a fijar aquí el comentario de nuestro episodio de hoy. Bienvenidos todos. Bueno, voy a ir aquí invitando a esta noche. Hola, Hola Dani, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Perfecto, se te escucha y se te ve. Genial. Un gusto para ti y todas las personas que se están conectando. Bueno, inicialmente, pues a mí me gusta como hacer la introducción, luego pasamos, Pina, que te presentes, pero bueno, inicialmente este live, ¿por qué se hizo? Porque obviamente hace mucho rato que quería, pues, hablar sobre este tema de legal design, ¿cierto? Obviamente, pues, es un tema que ya se viene desarrollando, es un término que se ha venido popularizando un poquito, pero mucha gente, y en especial nosotros los abogados, que es a quienes nos atañe un poquito el tema, no estamos como tan habituados. Adicionalmente, pues obviamente había que hacerlo con una persona que fuese una autoridad en esta área, ¿no? Yo como les llamo y en el podcast, las personas que ya han tenido la oportunidad de escuchar Charla Legal, el podcast en Spotify y en Apple Podcast, creo que los identifiqué como no abogados, es como prefiero yo llamarlo, es como nuestra transformación de ser abogados puros y duros a salir como un poquito de este esquema y pues el legal design nos abre un poquito las puertas ahí. Dicho esto, me gustaría que te presentes, nos cuentes a todos quién eres, cómo ha sido esta trayectoria, bueno, básicamente como toda tu historia. Bueno, rápidamente para las personas que no me conocen, mi nombre es Daniela Rodríguez, soy abogada, especialista en Derecho Laboral, soy legal designer y también fui una abogada, como tú lo dices, pura y dura. Duré mucho tiempo trabajando para grandes entidades y corporaciones del sector privado en el tema de recursos humanos y relaciones laborales. Y siempre fui una persona muy inquieta de la forma en la que tradicionalmente los abogados tenemos que hacer las cosas. Y eso me llevó a confrontar mi profesión y la forma en la que estaba llegando a las personas. Y fue cuando me topé con este tema de legal design ya hace varios años, cuando yo encontré esta perla, que es como yo lo llamo mi perla. No había información de fácil acceso. Entonces, la formación que yo tuve para llegar a donde estoy hoy fue traída y fue aplicada desde otros países que hoy en día son referentes, Italia, Estados Unidos, Sudáfrica incluso. Así que, bueno, esa es un poco la trayectoria. Encontré y evidencié desde mi parte profesional y digamos que viviéndolo en carne propia, la desconexión tan grande que teníamos los abogados de nuestros usuarios. Pensemos que usuario puede ser una persona común y corriente, una empresa. Entonces, en ese momento que encuentro esta desconexión tan grande y tan grave, es que tomo la decisión de reinventarme y de empezar a aplicar esta metodología legal design para empezar a transformar la vida, no solamente de las personas que no tienen nada que ver con el derecho, sino de los abogados también. Bueno, ¿cómo conociste? Bueno, tú eres especialista en derecho laboral, ¿ok? Así Eres es. especialista en derecho laboral. ¿Tú cómo conociste, o sea, cómo fue ese primer amor con el legal design? Obviamente, pues tengo entendido y es más que evidente que la barrera del idioma es un conflicto porque inclusive hoy, en pleno 2022, mucho del material que se puede encontrar sobre el legal design está en inglés, ¿no? O en italiano, en francés.
pero Pero, cómo lo conociste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué decidiste quedarte? bueno, yo como les contaba, estaba trabajando para grandes corporaciones y yo tenía una tarea que no es una tarea muy querida por los abogados cuando están al interior de una empresa, que era desvincular personal. En ese proceso de desvinculación, siempre los abogados nos llevamos un rol bastante, digamos que rechazado, y hay una barrera muy grande entre el trabajador y el abogado de la empresa. Claro. Entonces, ahí nace la primera motivación de decir, ok, si existen unas justas causas, como los llamamos nosotros, o unas razones lógicas para terminar el contrato, o incluso para contratar, o incluso para sancionar a un trabajador, ¿por qué no hacerlo de forma sencilla? Si no todos los trabajadores tienen la formación académica para que tú puedas hablarles, digamos que de tú a tú, como si estuvieras hablando con otro abogado. Entonces, de manera general, los abogados sabemos que el derecho laboral no existe igualdad, pero sí lo que traté yo de hacer desde esa posición fue buscar un equilibrio en el que el trabajador entendiera que lo que yo estaba haciendo no era porque yo fuera mala ni porque yo quisiera, sino porque había cometido un error. Entonces Ujú, era sensibilizar la norma, no solamente con ese trabajador, sino con todas las personas que componían esa gran organización o esas grandes organizaciones para mostrarles la importancia que era cumplir, porque finalmente el empleador a través de todas sus comunicaciones, reglamentos internos, etcétera, transmite a sus trabajadores sus deseos, sus propósitos y sus grandes sueños de seguir creciendo comercialmente. Así que para mí ujú. fue importante romper esa barrera y empezar a simplificar y a humanizar la ley. Entonces yo empecé aplicándolo sin conocer la metodología y gracias a la pandemia, que fue algo que a todos nos conmocionó y nos transformó la vida, fue que me topé con este tema. Así que desde ahí empezó y nació la necesidad de decir, bueno, lo primero es aprender la metodología, pero detrás hay algo tranquila y adicional a ello, despertar lo que yo he. Creo que te nos caes, Dani. Hola, Dani. Creo que se te fue el vídeo. Se nos cayó. Creo que te caíste, Dani. Espérame. Volví, no sé si fui yo o Sí. fuiste tú. No, creo que fuiste tú porque te me caíste. Te me quedaste cargando el. Bueno, entonces nos estabas contando. Cuenta, sigue con esa maravillosa historia de cómo la pandemia, En qué quedé? ¿En qué quedé? en la parte de la pandemia que nos conmocionó, pero que obviamente pues fue como ese motor también para continuar explorando legal design. Sí, lo primero con lo que yo me encuentro es un ser maravilloso que se inventó unos contratos. Recuerdo que en ese momento estaba desarrollando un proyecto interesante con unos trabajadores que tenían un nivel de formación académico muy bajo. Entonces no era fácil Ujú. transmitirles la información de lo que estaba sucediendo en ese momento en esa organización con todos los temas laborales que se presentaron y que se transformaron en la pandemia. Así que me Sí. encontré un cómic contract y yo dije, ¿qué es eso de un contrato en cómic? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Y quién se lo inventó? Y ahí empezó a salir esa curiosidad de decir, bueno, esto parte de una idea y la idea parte de la creatividad y la Ujú. creatividad potencia la innovación. Y si esto está pasando en un continente como Sudáfrica, puede pasar en Colombia también. Y empecé a descubrir que la academia te forma a ti en leyes y te da unas aptitudes y te dice qué tienes que hacer, pero Ujú. no te dice cómo lo tienes que hacer. Así Sí. que esa fue mi bandera verde para decir, aquí hay una gran oportunidad de empezar a cambiar un poco la mirada que tenemos los abogados y que tienen las personas de nosotros, los abogados.
¿Tú crees que los abogados somos creativos? O sea, ¿tenemos vena ¿no? creativa o solamente creativos para hacer documentos súper extensos Para y pelear. bueno, que eso es parte de la visión que tiene la gente de nosotros, ¿no? Como que, uy, me va a meter abogado, entonces, para ti, los abogados cero creativos en general. Es como o Claro, sea, es complicado. un poco nos formamos viendo y escuchando el Leviatán, pero lo que no sabemos es que nos convertimos en uno. Y esa es Ajá, la principal razón de desconexión con el usuario. Entonces, sé que hay abogados muy creativos, conozco abogados muy creativos. Y todas las personas tenemos ese músculo de la creatividad, solamente que es decir, no podemos confluir la creatividad y el derecho para nada. Y eso hace que ese ujú, músculo se duerma, se aquiete, pero yo estoy segura y lo he visto porque lo hacemos constantemente en Laboral Trends y esto es un ejercicio donde tú tienes que estar constantemente activando tu músculo creativo para que puedas llegar a brindar soluciones que realmente generen un impacto y claro, generen competitividad también con otros abogados, porque es importante pensar que en ese momento tú no solamente estás compitiendo con la tecnología, estás compitiendo con servicios low cost que están ujú, apareciendo, claro, estás compitiendo con Google, estás compitiendo con otros profesionales que tienen la misma formación, incluso mejor formación. ujú, Entonces el tema es cuál es la propuesta de valor, cuál es el propósito real con el que estamos trabajando los abogados para llegar a la gente y generar ese match, ese clic claro. que realmente marque una diferencia. Yo, por ejemplo, bueno, conocí bueno, uno de mis profesores en la especialización que se llama Alejandro Boada, que curiosamente hoy que estuve por el externado me lo encontré en el mismo lugar de siempre, a la misma hora de siempre, tomando el mismo tinto que se toma todas las mañanas. Y el tipo me dictó a mí pues innovación, curioso, pero el man arrancó con la parte de creatividad. Y el man se inventó un taller que se llama Crearte, si no estoy mal. El man ese es un producto que vende a empresas como para sacudir, toda esta cuestión. Y el man hizo en una clase una reflexión, porque pues evidentemente esta especialización de innovación legal, por lo menos el curso en el que estuve, 100% de los inscritos y los que estamos cursando éramos abogados o somos abogados. Y él dice, oiga, es que los abogados son muy buenos, pero excelentes, son los mejores en hacer lo que les dicen. Necesito una Ajá. demanda con estos requisitos, necesito el contrato así y así, necesito que usted, mejor dicho, el documento tiene que decir esto, y lo tiene que decir así, me tiene que cubrir esto. Los abogados somos buenos haciendo lo que nos dicen, pero que somos muy malos para salir del frasco este y ver cómo lo Total. presentamos. Yo, por ejemplo, una característica que yo tengo siempre y es, yo le encuentro como la interpretación a la manera en que a mí me dicen las cosas, digamos. A mí me pueden decir, usted presente, y eso lo hice durante el pregrado, por ejemplo, presente usted un trabajo así, así, y yo me hacía un sitio web interactivo, cargaba la información, y obviamente pues esa vaina le terminaba a uno, por ejemplo, a mí me sumó muchos puntos, ¿sí? Porque son cosas como que nunca esperan y todo el mundo con el mismo documento en Word, Arial 12, la típica cita, ¿no? Total. Y uno presentando otro tipo de cosas como que igual de pronto siempre como que he sido como un poquito no, ni tan abogado. Hola Valentina, ¿cómo Claro, estás? pero Bienvenida. mira que se presentan dos caras en la academia. Una, la Ujú. que te aplaude que hagas las cosas diferentes y otra, la que te censura que estás proponiendo un cambio, la que te dice Claro, eso no se hace así, siempre se han hecho las cosas de esta forma, la única manera de hacer un documento legal es en un Word con Arial 12, ¿me entiendes? Y eso ujú, hace que el abogado sienta miedo de proponer un cambio, de claro, proponer algo distinto, porque lamentablemente, así como hay personas vitamina que te potencian en, a ser disruptivo, también hay personas que te bloquean y pues eso hace que tú salgas de la academia siendo uno más del montón. claro. Por ejemplo, en la parte que tú, o sea, digamos, tú fundas Laboral Trends con esa visión obviamente innovadora, ¿no? En el sentido de
queremos ofrecer ese valor, y es algo muy importante, a los abogados nunca se les enseña. Creo que en el pregrado no he conocido la primera universidad hasta el momento en el que le enseñan a un abogado a generar valor. Eso es una vaina que uno se lo proponen y uno le dicen es que genere valor. Es una vaina súper complicada porque no saben cómo, piensan que generar valor o pensamos generalmente que eso de generar valor es que yo con el tiempo y si estudio pues cobro más, ¿no? Como que me intento Ajá. diferenciar en ese sentido y uno se da a la larga y es que cuántos penalistas no hay, cuántos administrativistas, cuántos laboralistas inclusive. Y es una que de hecho es una de las áreas como donde inclusive persiste una gran cantidad de demanda, pero que esa demanda no viene acompañada de un chip de cambio, sino que es como lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, esa parte laboral, cómo le viste el tema? Y obviamente ya nos contaste lo del usuario. ¿Tú crees que los abogados cuando hacemos algo pensamos en la persona que lo va a leer, en quién va a tener en No, sus manos este documento, o ni siquiera cuando nos contrata pensamos en el cliente? O sea, yo lo hablaba esta mañana, iba en el Uber y hablaba con un señor queridísimo y le decía, es que los abogados nunca pensamos ni en nuestros clientes. Miren el primer contrato que uno les presenta. Siempre, y lo puedo asegurar, no conozco el primer cliente que se haya ido libre de dudas, ni siquiera del contrato que él está, o sea, para contratar a ese abogado. Y firma así porque es. necesita al Nosotros, abogado y ya. O sea, y ni siquiera lee el contrato, eso es bastante triste y yo anclo eso a trabajar con propósito. Oiga, qué triste es que tú te trasnoches leyendo, buscando jurisprudencia y haciendo lo que tú crees que es arte, que en realidad no lo va a leer nadie y no lo entiende nadie, y que luego te estén, o sea, duras más tiempo explicando lo que hiciste que en realidad la sencillez del trámite que se debe hacer. Entonces, sí. por supuesto que los abogados no nos forman ni para trabajar con propósito, ni para generar un valor que realmente sea un valor diferencial, y aquí el punto de la innovación es muy importante. Y tampoco nos forman para comunicarnos de forma o de manera humana con quien nos necesita. Entonces somos el coco de la sociedad y cuando una persona tiene un problema, la frase típica es, hable con mi abogado, entiéndase con mi Ujú. abogado. Entonces uno Claro, termina haciendo un documento para que otro abogado lo lea y ahí empieza un conflicto en el que el usuario nunca está involucrado, sino exacto. simplemente es un vaivén de comunicaciones muy encriptadas, las llamo yo, entre abogados. ¿Tú cómo definirías legal design? O sea, con este recorrido que tú tienes, ¿tú cómo defines para mí es una metodología, una manera de hacer las cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo definirías para ti? O sea, te dicen, oiga, ¿qué es esa vaina de legal design? ¿Tú cómo le contarías a los abogados, a nosotros, qué es esa vaina? ¿Cómo se come? ¿Cómo es esa vuelta? O sea, ¿qué es lo que necesitamos entender de Mira, eso? en plastilina yo siempre lo digo que es el arte de simplificar la ley, Ujú, es el arte de conectar con las personas, es aprender a defender al usuario desde la claridad y desde el entendimiento y no desde el problema. Es trabajar ujú. para la persona y no por el problema de la persona. Sí, Ya en sentido teórico, pues sabemos y quienes lo vean en diferido estén viéndonos, es una metodología, no es un área del derecho, no es una rama, no, es una forma de trabajar distinta que involucra la innovación y la creatividad para proponer soluciones que transformen e impacten la vida de las personas, de las empresas, incluso del sector público, ujú, todo, absolutamente todo con lo que se relaciona a una persona siempre va a tener y se va a encontrar con un punto legal en algún momento. Y sí, nosotros hacemos ese análisis cuando las personas se enfrentan con esos contactos legales, nunca los entienden y es un punto de dolor que está muy quebrado. sí. Así que Legal Design te sirve para reconstruir esos puntos de contacto y volverte amigo de los usuarios. Un abogado o una abogada útil para el usuario y para la ley también. Y por ejemplo, ¿qué te dice un cliente la primera vez que tú le presentas un contrato y no es el típico contrato? Yo, por ejemplo, mi experiencia fue,
lo que me preguntaron, o sea, o sea, fue una pregunta en el sentido de, esto es un contrato, así me dijo el cliente, esto es un contrato, esto que usted me está presentando acá, esto es un contrato. O sea, como que fue como ese choque para el cliente, que ni siquiera está en el mundillo, pero obviamente creo que todos estamos acostumbrados a ver, hasta inclusive si uno va ahí a la papelería y se compra una forma Minerva, esa vaina no Sí. tiene cero de intuitivo y bueno, y si bien ya viene con unas instrucciones como para diligenciar, pues no es lo ideal es que tú entiendas básicamente qué es lo que tienes que poner ahí y que sea como que te esté contando un tema y digamos sí, es importante el storytelling en parte porque un contrato también cuenta historia, ¿no? También cuenta situaciones, cuenta hechos. Un documento legal lo hace perfectamente, pero ¿a ti qué fue lo que te dijeron? O sea, tú presentaste a un cliente la primera vez esa vaina y qué fue lo que ellos te dijeron. Generar esa conexión, sobre todo a mí, que llevo ya varios años en este cuento. Ahorita, digamos que hablar de legal design puede volverse y va a volverse algo, yo lo digo, un plato fuerte en la vida de cualquier persona, porque de hecho se están moviendo iniciativas eh, para empezar a implementar el lenguaje fácil en las decisiones judiciales. Hay un mantra que yo aplico con mi equipo de trabajo y es que todos los clientes no son nuestros clientes, porque hay clientes que necesitan disrupción, necesitan innovación para sus negocios. Hay gente que quiere seguir trabajando desde la tradicionalidad y hay usuarios que les gusta esas cláusulas que son enredadas porque para ellos más significa más seguridad. Entonces, por supuesto, los comentarios que yo empecé a recibir una vez empecé a implementar esto es un contrato con dibujos, un contrato con colores. Esto sí tiene realmente un peso legal. Si a mí me llegan a Ujú. demandar, yo cómo voy a llegar a llegarle al juez con esto. Pero cuando el usuario ve realmente los beneficios a niveles empresariales, se puede llegar a determinar que aplicando legal design disminuyen los índices de rotación, disminuyen los índices de absentismo y mejora el clima laboral, entonces ya la gente empieza a creer que sí funciona. ¿Ves? Ok. Porque no se transforma el resultado que ofrece el abogado, simplemente se cambia la forma en la que se ejecuta. Y eso hace que los resultados se puedan, se puedan ver. Además, desde un cambio que es fundamental, y es que empieza a haber un acompañamiento permanente de parte del abogado con el usuario, cosa que Ujú. generalmente no pasa. Cuando vemos de cara a un abogado tradicional, tú le pagas a un abogado tradicional porque te da, no sé, un contrato, le dices que necesitas, a los 8 días te entrega un documento en Word con los comentarios y en ese vaivén de comentarios puedes durar un montón de tiempo y Claro. finalmente se aprueba, se envía y ya está. Legal Design te permite desarrollar y abordar unas etapas en las que tú estás con el cliente trabajando en equipo y no solamente estás como abogado, sino que necesitas otras miradas y otras ópticas de otras profesiones que te enseñan a trabajar de forma multidisciplinar. Ujú. Eso hace que también nosotros podamos tener un poco más de humanidad, un poco más de empatía y de simplicidad a la hora de comunicar. ¿Y a ti te parece, o sea, y te quiero preguntarte ya como, ya del lado del cliente, cómo han percibido sus usuarios? Porque yo siento que como que la cadena nunca se acorta, sino que al contrario como que se suele alargar y es en el sentido de, oiga, yo tengo mi cliente y ese tiene a su vez sus clientes, sus usuarios o la persona a la que le va a confrontar ese contrato, ¿no? Que se lo presenta y demás. ¿Cómo ha sido esa experiencia para tus clientes? ¿Te han contado? ¿Te han dicho, oiga, mire, qué tal? Yo soy una persona que, o sea, yo les pregunto a mis clientes, ¿cómo les fue con esa vaina? ¿Cómo va? Qué tal está? Y a ti, ¿qué te han dicho? Como que qué resultados has podido observar? ¿Cómo ha sido ese impacto? ¿Realmente, cómo ves esa parte como que uno quisiera? Porque obviamente como abogados tenemos claro que una cosa es el deber ser y otra cosa es sí, lo que es. Pero, ¿cómo te han dicho tus clientes que Legal Design
sí les ha mejorado su negocio, sí les ha facilitado. Yo digo, por ejemplo, para las empresas que suelen hacer muchos contratos y dependen del contrato para cerrar un negocio, digo yo, que esa es una manera de optimizar ese proceso de contratación y facilitarlo, ¿no? Como quien dice que la plata entre más fácil, no más rápido, sino más fácil. Claro, es que se vuelve una cadena de hechos positivos para una, si lo hablamos para una empresa, Sí. si lo hablamos para una entidad también. Yo tengo la fortuna de que mis clientes siguen siendo mis clientes y esa es la mejor presentación de que Legal Design sí funciona, de que los servicios que yo brindo sí están teniendo un resultado óptimo y eficaz que ayuda a las personas. Eso es una cosa, hablando de la parte, digamos que objetiva. Y de la parte subjetiva, en lo que se refiere al propósito, que es algo que yo muevo mucho cada vez que hablo de este tema, para mí no hay nada más satisfactorio, y lo saben todas las personas que han trabajado conmigo, y es recibir el agradecimiento por entender lo que tú vas a firmar. Entonces, para mí es muy ganador que un trabajador que jamás ha entendido un contrato de trabajo me diga, oiga, gracias porque es la primera vez que yo entiendo qué es lo que yo vengo a hacer acá. Y para un empleador también, al decir gracias porque debido a esta aplicación de esta metodología que estamos teniendo, los índices de procesos disciplinarios, por ejemplo, han disminuido, no hemos tenido temas contenciosos, entonces sí funciona y ese es el mejor resultado. No, no es necesario, como en el derecho tradicional, encontrar, digamos que resultados a corto, a largo plazo. Ujú. Legal Design, tú puedes mostrar resultados a corto plazo, rápido. De hecho, durante la ejecución de la metodología ya se empiezan a ver resultados. ¿Y tú digamos, cómo te ves haciendo como legal designer a futuro, digamos, implementando? Yo, por ejemplo, y es una ambición que yo tengo y es, por ejemplo, llegaría a ser no tanto como una especie de juego, como una especie de juego que te guíe por todo el contrato, ¿cierto? Que sea súper interactivo con todo. Por ejemplo, tú ves que la publicidad, el sector de la publicidad es un sector que obviamente es excesivamente creativo, ¿no? Es excesivamente creativo porque está preocupado es cómo venderte cosas, pero en ese ser tan creativo han hecho desarrollos que en materia de tecnología y de interactividad que tú ves, por ejemplo, anuncios súper interactivos, anuncios que tú estás navegando por una aplicación y antes de tú descargártela la puedes probar, por ejemplo, sin necesidad de descargarte de la tienda de aplicaciones. O sea, son como anuncios súper interactivos. ¿Tú cómo ves el legal design en cuanto a ese punto? ¿Sientes que ya has tenido la oportunidad de meterle tecnología al tema? ¿Todavía no? ¿Crees que es el siguiente paso? En este momento estamos fuertemente con el objetivo y trabajando en eso. Es importante contarle a las personas que nos están viendo que Legal Design es una mezcla importante entre diseño, tecnología y derecho. Así que Ujú. el, ese factor tecnológico tiene que estar involucrado. Eso va a mejorar muchas cosas a nivel de eficacia, agilidad, de entendimiento. Así que, por supuesto, la tecnología tiene que estar involucrada porque nos va a facilitar muchísimo, muchísimo la vida. Ok. Y bueno, cuéntanos un poquito de cómo empezó Laboral Trends y ya para continuar, pues vamos a ir como viendo todo este tema de tu bootcamp de creatividad, pero entonces antes de ir ahí, cuéntanos cómo empezaste con Laboral Trends. Ya cuánto tienen en Bueno, el así mercado. como llevamos 3 años en el mercado, 3 años que ha sido de un gran aprendizaje, de construir un equipo, de formar un equipo de trabajo. Cuando yo arranqué, si yo no tenía una noción de lo que era innovación y creatividad, era muy difícil comunicarle a un equipo de trabajo qué era lo que tú querías hacer. Tú puedes sentarte con un diseñador, tú puedes sentarte con un publicista, puedes sentarte con un equipo innovador a decirle, bueno, vamos a hacer esto, pero ellos no tienen lo que nosotros como abogados sí tenemos, que es ese componente legal. Así que Sí, transmitir esa información y lograr tener el resultado deseado, el que yo quería, el que yo soñaba y me imaginaba, al principio fue súper complicado encontrar ese ajuste, porque, y lo hablamos tú y yo el otro día, no ujú, hay mano de obra calificada en este momento para conformar equipos robustos
de legal designer. No existe. Así que el sueño arrancó, el propósito arrancó y en el camino me fui encontrando abogados, estudiantes de derecho, diseñadores, que les empezó a llamar la atención el tema. Así que tuve la fortuna de ir, digamos, un poco, si quiero llamarlo así, mentoreándolos y guiándolos desde mi foco legal. Logramos compaginar bastante bien y empezamos a buscar clientes y empezamos a mostrar resultados y esa fue la forma en la que nosotros nos metimos en el mercado. De manera inicial, arrancamos por el camino del derecho laboral individual, pues que es mi especialidad, pero fuimos haciendo alianzas estratégicas con otros abogados que estaban en el sector de la innovación que hoy nos tienen vendiendo otro tipo de servicios y nos dio la posibilidad de tener otras líneas de negocio. Entonces, apoyamos Ujú. de startups que están naciendo en todo el tema de creación de empresas, tenemos temas de blockchain, tenemos temas de criptoactivos, estamos ahorita incursionando en el tema de marketing jurídico, que también es algo que se está moviendo y que es una tendencia muy fuerte que los abogados necesitamos saber y aprender. Ujú. Y algo importante que tú tocaste fue el tema de la formación. Entonces, debido a esa necesidad que encontramos en el mercado de que no habían abogados calificados para suplir esas posiciones de innovación y de creatividad, pues entonces creé algo que se llama el Bootcamp de Derecho Creativo, que es un lugar donde un abogado cualquiera tradicional, poco creativo o muy creativo, frustrado o no frustrado, eh, trabaja conmigo de la mano en construir primero en activar la creatividad, porque ese es el primer paso para desarrollar una idea y hablar de innovación. Entonces, mano a mano, trabajamos en una idea, la formamos, la materializamos, aplicamos toda la metodología del legal design, mano a mano, Ujú. y las personas salen del bootcamp con una Ujú. idea de producto, con una idea de servicio, y son personas que yo continúo mentoreando y que continúo en compañía. Y ha sido un proyecto muy bonito porque son personas que muchas hoy en día hacen parte de mi equipo de trabajo o son aliados estratégicos en los servicios específicos que brindo. Ujú. Ahora, es importante también decir que Legal Design tiene una ventaja muy competitiva y muy grande a nivel de laboral, de mercado laboral, Claro. y es que te da la posibilidad de trabajar para otros países. Entonces, hoy en día mi equipo está conformado por personas que están en Argentina, en Perú, en Colombia, Bogotá, Barranquilla, Medellín. Eso te da la posibilidad de romper esas fronteras del conocimiento, de culturales incluso, y poder ofrecer tus servicios a otros países. No, y que Así que eso es lo que adicionalmente, nosotros hacemos. y adicionalmente, si no estoy mal, creo que el tema de los contratos laborales, como obviamente es un tema tortuoso, por ejemplo, yo lo hablaba, creo que fue el primer live de charla legal de hace un buen tiempito ya, porque estamos hoy retomando curiosamente, fue sobre este tema de desconexión laboral con un laboralista puro y duro y yo le pregunté sobre el tema, bueno, inclusive llegamos a tocar el tema de los contratos de trabajo y él hacía un análisis que me parece que es sumamente importante para entender la importancia de por qué tenemos que simplificar este tipo, por ejemplo, este tipo de contratos de trabajo y por qué se prestan también para el legal design. Yo digo que es uno de esos contratos ideales para hacer legal design, porque él me decía que los contratos de trabajo son básicamente la prueba de una relación laboral entre un empleador y un trabajador, ¿sí? Independientemente de cómo se regule, ese es el principal motivo de la existencia de ese contrato. Entonces, por ejemplo, él en ese momento daba unas luces y decía, es que en los contratos laborales debería regularse lo esencial y no todo lo que suelen meterle en un contrato de trabajo a una persona que a la larga termina. O sea, ¿qué es lo que le De interesa a acuerdo. una persona cuando va a ir a trabajar? ¿Dónde me toca ir a trabajar, a prestar el servicio? ¿Cuánto es que me van a pagar? ¿Y cuál es el horario? Eso es lo que tiene que estar. Obviamente, pues, quién es mi empleador, conozca un poquito. Yo, por ejemplo, yo llego a meter como un datico de la empresa, como un datico de la empresa súper importante que sepas dónde vas a entrar a trabajar, como por temas de eh, eh, intentar como incentivar desde el punto de entrada, que es ese contrato, ese sentido de pertenencia a futuro. Sí, como, mira, esa es una empresa así, o Claro, sea.
Y para irnos un más profundo, es que no todos los trabajadores tienen los mismos niveles de formación. Nosotros no estamos en un Claro. país primermundista donde todo el mundo tiene el mismo nivel de formación académica, que es fácil que un profesional entienda un contrato y aún así se les dificulta, pero si tú le Ujú. entregas un contrato de esa magnitud, 10, 15 hojas, a una persona que está ejecutando un cargo operativo, jamás lo va a leer, No, simplemente lo va a firmar y ahí es donde se claro. desprenden todos los problemas a nivel laboral de una empresa. Ujú. Entonces, parte de la necesidad del empleador de decir, yo tengo que, a ver, comercialmente tengo un impacto importante gracias a mis trabajadores. Entonces, si mis trabajadores están bien, mis clientes van a estar bien. Y lo Claro. hemos visto en casos que han pasado particularmente en Colombia en los últimos años, y es que los trabajadores han salido a denunciar las malas condiciones laborales que están teniendo en sus lugares de trabajo y los clientes han tomado la decisión de desertar de sus servicios o de esos productos por lo Ujú. mismo. Entonces mira que es una cadena de humanización. Ahí es tener empatía, es tener tacto al momento de comunicar, porque eso va a generar beneficios. Legal Design tiene dos momentos importantes, ¿no? Uno que es el backstage, que es lo que pasa de las cortinas de la empresa hacia adentro, trabajadores y todo lo que conforma la estructura organizacional, que impacta de manera positiva Legal Design, y lo mismo va a pasar de esas cortinas hacia afuera con los clientes. Entonces, todo se vuelve como un engranaje perfecto que muestra unos resultados muy óptimos a nivel laboral y a nivel comercial también. No, claro, y es que, por ejemplo, si tú logras hacer el contrato y lo diseñas de manera tal que puedas dar como eso, obviamente esos resultados se perciben de inmediato porque, por ejemplo, en el porcentaje, y es una parte, digamos, como fundamental del legal design y viene desde el tema de analice usted los riesgos que tiene este documento, y es, por ejemplo, uno de los riesgos es la posibilidad de litigio o la litigiosidad de ese documento, ¿no? Entonces, uno de los motivos fundamentales por el cual un contrato es altamente litigioso es la complejidad en la redacción, la letra chiquita. Y todavía hay bancos que lo hacen así, todavía hay un montón ni siquiera estamos hablando de temas laborales, sino que ya estamos hablando de la adquisición de un producto o un servicio, ¿no? Por ejemplo, me parece a mí que los términos y condiciones cuando adquieres software es de lo peor, ya sea en una aplicación, o en tu celular o ya sea en el teléfono móvil. Por ejemplo, a mí una empresa que me parece que hace tiempito que lo viene haciendo bien es Microsoft, porque tú te instalas, no sé, me pasó cuando instalé Windows 11, qué cosa tan espectacular, porque me explicaba muy bien, por ejemplo, cosas importantes, tu privacidad, tus datos, qué vamos a hacer con tu información financiera, qué riesgos te cubrimos, cómo te ayudamos a asegurar como tu información y todo como hecho para niños, literal. Súper claro, súper entendible, no importa el idioma en el que estés, te lo presentan de una manera tan intuitiva, o sea, que le han metido como billete al tema como para entender, llegar como a ese punto de cómo hago para que los usuarios de mi software lo capten, entiendan mejor este tema, cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden aprovechar mejor y qué beneficio les damos. O sea, como inclusive transmitir ese valor agregado que te da el hecho de que lo pongas así de clarito. Claro, y es que volvemos al punto del usuario y de la necesidad de entender quién está detrás de. Hablando de aplicaciones, ¿cuántos niños no descargan al día juegos y Claro, están aceptando unos términos y condiciones que está detrás de es, un abogado o seguramente un software que hace los términos y condiciones, que es lo que encontramos en páginas web súper estructurados que nadie entiende, que nadie lee? Simplemente ujú, tú pinchas aceptar porque tienes una necesidad de acceder a un producto, de acceder a un servicio. sí. Ya, pues, se están llevando toda tu información y nadie entiende absolutamente nada y luego es que aparece el problema, es que aparece la inconformidad y aparece eso que se llama el punto de contacto roto entre lo que se quiere hacer con la ley, lo que entiende el usuario y la realidad. Tú decías algo y que lo decías como en plan de sensibilizar la norma, yo lo llamo humanizarla. Yo creo que a la norma le hace falta sensibilización y humanización.
Eh, no solamente por cómo está escrita, sino por cómo nos obligan a nosotros que en cierta medida le damos como sentido, lo interpretamos, lo hacemos, ya sea con un cliente, ya sea con una contraparte, ya sea en un litigio o en otro escenario, pero independientemente de eso, nosotros actuamos con base a lo que creemos que nos dice la norma. Y yo muchas veces me he encontrado, por ejemplo, en que a la norma le hace falta legal design en el sentido de piense como en ese usuario al que usted va a regular. Es decir, esto que suelen llamar como stockholders, ¿no? Es este Ujú. término que se ha popularizado como tenga en cuenta todos estos terceros que van a impactar su proyecto, que eso obviamente es un término que es muy usado para toda esta gente que se encarga de gerenciar proyectos, administrarlos, mirar tiempos, toda esta cuestión, que tienen que tener en cuenta a sus terceros. Yo que saben es fundamental, porque muchas veces no sabes a dónde va a parar tu contrato y la mejor manera de preparar tu contrato es cómo logro meter a todos estos stockholders en esa Sí. parte como de elaboración, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, le suelo preguntar a mi cliente, oiga, y en su empresa, ya hablando desde la parte orgánica, ¿no? Organizacional, de cómo está estructurada, ¿cuáles son las personas que van a ver este contrato? ¿De qué áreas? ¿Cómo están formadas? O sea, ¿son ingenieros? ¿Son abogados? ¿No son abogados? O sea, ¿a qué se dedican? Porque evidentemente, y además, por ejemplo, no es que va a comprar una casa y resulta que el contrato de promesa es sumamente complicado, le mete términos súper complejos y la persona lo que quiere es ir a comprar una casa y no ver en qué momento se le presenta la primera oportunidad para iniciar un litigio, ¿no? Mira, hace poco yo estuve en un trámite de notaría con un cliente y me impactó mucho porque era un cliente extranjero Ujú. y era un proceso de compra y venta. Así que te entregan a ti un borrador del borrador del borrador del borrador de la escritura y hay que leer. Entonces, obvio, ya yo aplicando la metodología Legal Design, para mí solamente el hecho de entrar en notaría me cuestiona mucho la idea de qué estamos haciendo nosotros como abogados y como sociedad para la gente que necesita un trámite que se puede hacer de mil formas de más sencillo. Ujú. Y la percepción que, digamos que en el ejercicio de esa diligencia, lo único que hice fue analizar y empatizar, entender la percepción que tenía la gente de la experiencia que tú vives al interior de la notaría. Entrar a hacer fila, que te ponen a leer un documento que tú no entiendes. Entonces el abogado le dice al usuario, bueno, esto hay que leerlo, vamos a leer. Y empiezan a leer esas hojas interminables con un lenguaje súper encriptado que solamente las partes, abogados, entienden. El usuario está totalmente desconectado. Mi usuario incluso llegó a decir en algún momento, voy a ir a darme una vuelta y cuando terminen de leer me dicen para firmar. Sí. Y la persona que está involucrada en ese negocio jurídico, ¿me entiendes? Entonces, es importante siempre pensar en la experiencia del usuario y a quién le estamos hablando. A quién le estamos hablando es muy necesario y eso hace parte de esa fase primera que es empatizar, conocer qué es el usuario, cuáles son sus dolores, qué formación tiene, no sé, tiene algún tipo de discapacidad que le impida entender la ley, cómo normalmente está establecida y cómo normalmente se transmite. Sí, es como un tema inclusive, y voy a repetir la palabra de inclusión, ¿no? De pensar un poquito más en, oiga, sé que hay un montón de factores que uno nunca al momento de hacer un contrato de pronto se pregunta, uno está interesado en, bueno, ¿y esta persona qué tiene? ¿Cómo va a soportar la garantía? ¿Cuánta plata es el negocio? ¿No? Son como las típicas preguntas que vienen sacadas del manual de las facultades de Derecho. Y ya para terminar, y me gustaría de pronto volver a esta parte ya como académica, cuéntanos la gente cómo puede ingresar a tu bootcamp, cómo se pueden inscribir, qué es lo que tienen que hacer, si están interesados, si tienes cupos, obviamente, o cuándo vuelves a abrir. Cuéntanos un poquito como toda esta cuestión de tu bootcamp, que es súper interesante, es un bootcamp creativo. Bueno, esto es un tema súper personalizado, así que las puertas de la hora del tren y yo siempre estoy abierta a compartir mi conocimiento, así que no manejo horarios ni fecha en el calendario porque me parece restrictivo. El que quiera Ujú. aprender nos puede encontrar por los canales que tenemos, LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp
y ahí siempre vamos a estar en disposición de asesorarles, de acompañarles, de indicarles cómo lo podemos hacer, en qué horario lo podemos concertar, porque este es un tema personalizado. Esto no es un taller pregrabado, esto no es un taller de teoría, esto es un taller de práctica, donde juntos, el usuario y yo, eh, aprendemos, jugamos, si queremos llamarlo así, que es algo que le falta a los abogados para trabajar en creatividad, pensar de forma diferente. Así que las puertas siempre están abiertas para el que se quiera sumar eh, y pertenecer a este bootcamp. Es importante decir también que nosotros entregamos un certificado de participación, tenemos una comunidad de legal designers y cuando tenemos proyectos grandes acudimos a, a nuestros estudiantes para que nos apoyen y pongan en práctica todo ese conocimiento, porque no basta con que tú aprendas la teoría y te vayas al mundo, porque hay un proceso grande, así que nosotros damos ese acompañamiento y abrimos las puertas para que quien venga y quiera aprender, aprenda con nosotros, que aquí valen los errores. Claro. Aquí los errores no son malos ni son restrictivos. Nosotros trabajamos a partir de transformaciones, así que el error hace parte de nuestro proceso creativo. Así que si alguien que nos está viendo está interesado, nos puede contactar por cualquier canal que le vamos a responder. Súper. Bueno, Daniela, de verdad, un placer o sea, que hayas aceptado porque me fui y te busqué todo el tema porque he visto y te dije, Laboral 3 es una empresa que yo ya tenía como monitoreada, que venía como siguiendo hace un tiempito por lo interesante que está haciendo. Y obviamente pues dije, estaría bueno traerlos acá porque es esa experiencia viva de que se puede innovar en el derecho y se puede tener éxito, aparte porque tampoco es que haya mucha oferta, digamos, o sea, no está saturado, no es como estamos llenos de abogados XXX, cosas así por el estilo, ¿no? Es como algo que está bastante interesante y atractivo también hablando como de modelo de negocio, ¿no? Inclusive, que le abre las puertas a una cantidad de profesionales de las tecnologías, del diseño, obviamente, del derecho. Entonces, nada, de verdad que mil gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. En este regreso, pues a los live, la otra semana vamos a tener otro, ya les vamos a estar contando, pero agradecerte de verdad mil veces muchas veces por tu tiempo, por todo lo que nos has querido contar aquí. Y además, creo que vamos a estar por ahí trabajando en un podcast que se viene para Spotify también. Entonces, para que estén ahí pendientes y nada, de verdad, que mil gracias y sigue Mil, adelante con ese trabajo. mil gracias a ti, a todas las personas que nos están viendo, a las que nos van a ver en diferido. Las puertas de esta casa morada están abiertas para todo el que se quiera sumar y generar un cambio y una transformación. Aquí no hay límites y todos, es momento de que todos nos contagiemos de futuro, así que mil gracias por tu invitación, por darme un espacio y darme voz para comunicar lo que estamos haciendo. Y yo también estoy muy mil agradecida y bueno, espero poder seguir presentando cosas que motiven a más personas a que se sumen al cambio. Si tú y Cla- yo podemos, todos pueden también. Claro que sí, de verdad, mil gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron aquí durante el directo y también muchas gracias a las personas que nos ven después. Y de verdad que nada, espero seguirles trayendo temas así súper chéveres. Saben que aquí hay pues mucha variedad, hemos tocado temas de salud, de, no sé, educativos y demás, porque todo creo que hace parte de un mismo universo y los abogados estamos metidos en tanto en el tema de salud como en el tema de educación, como en el entonces, de verdad que muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Tú tienes, para que vayan a verlo, unos talleres de co-creación. ¿Tú los tienes disponibles para que la gente los Sí, pueda ir a ver? quisimos abrir un espacio, de hecho estoy viendo que aquí hay varias personas que participaron en la sesión de co-creación, estamos haciendo unos talleres que son gratuitos de diseñar productos, de diseñar servicios, de jugar, de que las personas aprendan un poco la metodología, que los que no han tomado la decisión de hacer el bootcamp se arriesguen un poco a conocerme, a interactuar conmigo, con más personas y se animen a contagiarse nuevamente de futuro, a transmitirla, aprender a transmitir la información de forma clara, diferente y simple como nosotros lo hacemos. Así que
Vamos a seguir comunicando sesiones de co-creación gratuitas para el que se quiera unir y el que quiera participar. Se están yendo muy rápido, hay personas muy interesadas, así que abrimos pocos cupos porque la idea es tener una interacción muy cercana, que podamos conversar. No, vuelvo y digo, aquí no es teoría, aquí es práctica pura y dura. Así que los cupos se van muy rápido, vamos a seguirlas anunciando porque si alguien se quiere sumar. Súper bien. Bueno, chicos, ahí tienen toda esta información de mucho valor para que vayan y contacten a Laboral Trends. Y de verdad que, nuevamente, mil gracias y estamos para lo que se viene, mejor dicho. Súper. Gracias. Chao a todos, que estén bien. Chao, que estén bien.